de nuestro Dios. Amén. Cuenta la historia que habían dos hermanos. Habían dos hermanos que vivían en granjas adyacentes. O sea, sus terrenos y sus fincas estaban de un lado de la otra. Y estos dos hermanos granjeros cayeron en un conflicto. Let's put the PowerPoint, please. Este fue el primer conflicto serio que tuvieron ellos en 40 años de cultivar junto, hombro a hombro, sus cosechas. Como hermanos decidieron comprar y vivir del lado del uno al otro. Así que compartían maquinaria, intercambiaban semillas, compartían sus cosechas, y así lo hicieron por muchos años. Nunca habían tenido un problema, pero esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente por causa de un conflicto que tuvieron entre ellos dos. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguidas por semanas de no hablarse el uno al otro. Una mañana llegó alguien a la puerta de Luis, uno de los hermanos, y al abrir la puerta encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, dijo el extraño. Quizá usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja, aquí en su rancho, y yo para eso estoy, para poder hacer esa clase de trabajos. Sí, dijo el hermano mayor de los dos, tengo un trabajo para usted. Mire, le dijo, usted me va a ayudar con lo siguiente. Mire al otro lado del arroyo, aquella granja, era la granja de su hermano. Allí vive mi vecino, no le dijo que era su hermano. Allí vive mi vecino. Bueno, de hecho, pues ya no nos estamos llevando bien. La semana pasada había una hermosa pradera entre él y yo, pero él tomó su tractor y desvió el cauce del río que compartíamos y destruyó toda la pradera que había entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero sabe una cosa, yo se la voy a hacer mejor todavía. ¿Ve usted aquel montón de tablas y madera junto al granero? Quiero que me construya una cerca de 2 metros de alto, porque no quiero verlo nunca jamás. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están los clavos, muéstreme dónde están las cosas que me hacen falta. Voy a hacer hoyos y voy a poner los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho con lo que usted quiere. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir algunas cosas y entonces se fue por el resto del día al pueblo para hacer algunos quehaceres. El carpintero trabajó duro todo ese día, midiendo, cortando, clavando, y al atardecer, cuando Luis, el hermano mayor, regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, pues no podía creer lo que estaba viendo. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y barandales. En ese momento, el hermano menor, vino desde su granja, del otro que el que había destruido, vino desde su granja, cruzó el puente y abrazó a su hermano mayor y le dijo, eres una linda persona, Luis. Mira que tú construiste este hermoso puente después de lo que yo te he hecho y lo que te dije. Mis hermanos, habían entrado en un momento de reconciliación. Estos dos hermanos, cuando estaban reconciliándose,
estaban poniendo finalmente a un lado sus diferencias, los dos hermanos vieron al carpintero que tomaba sus herramientas y se alejaba, y le dijeron: no, espera, no te vayas, quédate unos cuantos días más. Tengo muchos proyectos para ti, le dijo el hermano mayor. Y el carpintero respondió: me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos más puentes que construir. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos ir de los conflictos a la reconciliación? Este es un tema, mis hermanos, que es tan importante, porque, mis hermanos, Dios nos lo dejó a nosotros como un encargo de que nosotros debemos ser modelos de reconciliación. Porque si una cosa es inevitable, es que van a haber siempre conflictos en cualquier relación. Desde las relaciones más cercanas con nuestra familia, esposo, esposa, con nuestros hijos y aún con nuestros hermanos. Este mensaje es tan importante que nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, capítulo 5, versículo 19. Esto es, dice, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros. ¿A quién? A nosotros, a la iglesia, a los que creen en Cristo. Les dijo: encargándoles a ustedes y a mí el mensaje de la ¿qué? De la reconciliación. Mis hermanos, en los últimos 2500 años de la historia de esta tierra, solamente este mundo ha tenido, de los últimos, 3500 años, este mundo solamente ha tenido 200 años de paz. En los últimos 3500 años de historia, este mundo solamente ha tenido 286 años de paz. En la Segunda Guerra Mundial, entre 50 a 60 millones de personas murieron en una guerra que solamente duró 6 años. Vivimos en un mundo que no conoce la paz. Y, mis hermanos, cuán necesaria es la reconciliación para que haya paz. Hay dos razones principales porque hay conflicto en este mundo. Porque hay guerras. Hay dos razones principales. Hay dos razones principales por qué nos peleamos el uno con el otro. Porque entre esposos hay diferencias y hasta se dejan de hablar. Hay dos razones principales, mis hermanos, por la cual hay conflicto con los hijos, con los suegros, con los hermanos en la iglesia. Y estas dos razones son las siguientes. Número uno, por el egoísmo. El egoísmo. Y número dos, por el pecado. Saben ustedes, mis hermanos, y voy a comenzar con lo último, el pecado. Y esa es la razón por la cual existe conflicto. Pero necesita, mis hermanos, haber reconciliación. El pecado, en Génesis capítulo 1 y el capítulo 2, nosotros vemos a Dios el creador. Nosotros vemos creándolo todo en perfección. Pero entonces, después de la creación de Dios, en Génesis 3, nosotros vemos que aquí en la tierra continuó lo que se le conoce como el conflicto de los siglos. Una diferencia, mis hermanos, entre Satanás y Jesucristo. Ese conflicto se había originado allá en el cielo, pero continuó aquí en la tierra. ¿Saben? El pecado, nos dice la palabra de Dios de que ese conflicto en Apocalipsis 12:7,
que hubo una gran guerra en el cielo, y nos dice que Miguel, el arcángel, y sus ángeles luchaban, estaban en conflicto contra el dragón. Y nos dice que luchaba el dragón, estaba en conflicto con el arcángel y con Jesucristo y con Dios mismo. Dice, y estos luchaban. Esta es una escena, mis hermanos, que se lleva ya a cabo en el cielo, donde inició todo conflicto que continuó después aquí en la tierra. Y nos dice que, como todo conflicto cuando no se resuelve, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Nos dice la palabra de Dios de que fue arrojado Satanás, Lucifer, juntamente él y todos sus ángeles. Una tercera parte de los ángeles fueron arrojados con él, porque hubo conflicto, mis hermanos, un conflicto en el cielo. Y la misma palabra de Dios, mis hermanos, nos dice, ay de los moradores de la tierra y los moradores del mar, porque el diablo Satanás ha descendido con gran ira. Ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando un conflicto no se resuelve, hay ira, mis hermanos, y entonces ese conflicto lleva a grandes consecuencias. Dios nos dejó a nosotros el mensaje de la reconciliación, y Dios está en contra de todo conflicto. No hay conflicto que a Dios no le importe, sí le importa. Y si nosotros como cristianos entramos en conflicto el uno con el otro, a Dios le interesa, porque Él nos dejó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Lucifer, mis hermanos, con el objetivo que él tenía de crear conflicto, como él entró en conflicto con Dios, y tal manera, ¿saben?, de que Lucifer trató de matar a Cristo allá en el cielo por primera vez. Un conflicto no resuelto matará una relación, llevará a cabo actos, mis hermanos, que aún nuestro propio corazón desconocerá de lo que somos capaces si no resolvemos ese conflicto. Nos dice que Lucifer iba a crear conflicto entre la creación de Dios, Adán y Eva, los seres humanos, contra su Dios, contra Dios el Creador, y lo logró. Nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 1, nos dice que la serpiente, siendo astuta más que todos los animales del campo, nos dice que habló a la serpiente, habló a Eva, y Eva habló con ella. Mis hermanos, con el engaño, hablar con Satanás, y lo hizo Eva en esa ocasión, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, viendo una diferencia, haciendo una diferencia entre lo que Dios había dicho a Adán y a Eva, lo que ellos podían hacer. Y saben, Satanás lo logró separar al hombre a través de crear un conflicto aquí en la tierra también. Logró separar al hombre de Dios, logró hacer que el hombre entrara en conflicto con Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando ellos pecaron, hermanos, dice la palabra de Dios que Adán y Eva, cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Mis hermanos, cuando hay un conflicto, eso es lo que hacemos, nos separamos del uno al otro. No hay ese momento, no buscamos la reconciliación. Eso es lo que hace el pecado. Estar en pecado incluye, mis hermanos, el no reconciliarnos los unos con los otros. Porque si hay alguien que nos dio un ejemplo de cómo es y cómo debe de haber una reconciliación, es Dios. Es Dios. Él no tuvo que haberlo hecho, pero Él lo quiso hacer por amor. Y cuando Él vino a buscar a sus hijos, como habían entrado en conflicto y tenían miedo, tenían temor, tenían vergüenza y culpabilidad,
Se alejaron. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y miren lo que hizo. No solamente Satanás causó por medio del pecado conflicto entre su creación, Adán y Eva, contra Dios, su creador, sino que también logró de que el conflicto hubiese entre el uno y el otro. La primera pelea matrimonial ahí está, en Génesis capítulo 3, donde le dice: la mujer que me diste, esta es la culpable. La compañera que me diste me ofreció del fruto del árbol y yo comí. Conflicto. El pecado no solamente crea un conflicto entre nosotros con Dios, sino crea conflicto el uno con el otro. Oh, mis hermanos, ahí está el origen del conflicto por causa del pecado. Y desde ese entonces, la palabra de Dios nos dice que ha existido enemistades, el uno con el otro y también con Dios. ¿Saben? Hay tres áreas con tres personas con las cuales estamos nosotros en conflicto. Número uno, el pecado crea conflicto con Dios, por eso huimos de él. Número dos, el conflicto, mis hermanos, entramos y se crea un conflicto cuando hay una enemistad. Se crea un conflicto con otros humanos. La mujer que me diste, y culpamos a los demás. Y número tres, el pecado causa que tengamos conflictos con nosotros mismos. Muchas veces ni nosotros mismos nos entendemos. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento todo esto? Lo he escuchado miles de veces. Y saben, la enemistad, como dice la palabra de Dios, y ahí lo dijo el Señor a Adán y a Eva: pondré enemistad. De aquí en adelante habrá enemistad entre tú y Satanás, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá. En los conflictos ella te va a herir. Tú la vas a herir en la cabeza. Y sabes, pero tú la vas a herir en ella te va a herir en el calcañar. Mis hermanos, las relaciones cuando entran en conflicto, siempre hay un resultado donde algo muere, donde alguien sale dañado. Y eso no porque Dios lo quiso poner, sino porque eso fue consecuencia del pecado. Y nosotros vemos allí el primer conflicto. ¿Entre quién? Abel y Caín. Hermanos, ese fue un tremendo conflicto entre ellos dos, una diferencia. Y de tal manera que ellos iban a la casa de Dios a adorar, al altar de Dios. No era un templo como este, los dos iban a servir a Dios, pero uno tenía conflicto con el otro. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido a la casa de Dios en conflicto el uno con el otro? ¿Cuántos se pelearon antes de salir de su casa para venir a la iglesia? Sucede muchas veces los sábados en la familia. Apúrense, voy apurado, vístanse y quiero llegar temprano. ¿Cuántas veces no peleamos de esa manera? Sucede muy seguido, ¿sabe? Dice Génesis capítulo 4 versículo 10: ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín mató a su hermano Abel, mis hermanos. Y saben, eso es lo que hace el pecado. Mata relaciones, las divide, nos aísla, ya no nos hablamos. Y saben, todo eso por causa del pecado. Dice Isaías 59:2: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escucha. ¿Y saben cuál es la otra razón por la cual existe diferencias y conflictos entre el uno y los otros y con Dios? La segunda razón es el egoísmo. Saben, hermanos, el egoísmo es un enemigo tremendo en las relaciones, no importa cuáles sean.
relaciones entre padres, hijos, relaciones con el trabajador, relaciones en la iglesia. Como dice la palabra de Dios en Isaías 53:6, nos dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Todos nos desviamos por nuestro propio camino. Mis queridos, como alguien bien lo dijo, primero yo, después yo y por último ¿quién? Yo. Usualmente, mis hermanos, naturalmente el hombre piensa en sí mismo, en su bienestar, en su tranquilidad, en su paz. Yo. Pero saben, si eso lo causó el pecado, para que hubiera conflicto entre nosotros, y el egoísmo, mis hermanos, que son las dos causas por las cuales existen conflictos en nuestras relaciones, saben, Dios nos quiere hacer conscientes. Y hoy yo quiero profundizar con ustedes, porque esto es tan importante, hermanos, con nosotros poder comprenderlo. Y quiero que seamos conscientes de dónde viene todo esto y cómo lo podemos resolver. Cómo podemos ir de un conflicto a una reconciliación, no importa con quién sea. Le decía yo a alguien esta semana, dice: me voy a casar con mi novio, dijo, mi novio y yo vamos a comprar una casa. Le dije, ok. Y le digo, ¿y por qué no se casa primero contigo y luego compran la casa? ¿Pero qué diferencia hace? Dice. Le digo, mira, te voy a decir cuál es la diferencia. Cuando tú eres novio, son novios y tienes una gran responsabilidad como comprar una casa, cuando se peleen, ¿saben? Los novios pueden decir, ¿sabes qué? Esta es mi novia, no tengo ningún compromiso con ella y me voy. La casa no va a ser que él se quede ahí. Pero si se casan, si él promete delante de Dios y los testigos, y él realmente promete amor a ti, cuando haya un conflicto dentro de esa casa bonita que van a comprar, ¿sabes? No va a ser fácil nomás decir ya me voy. El que está casado siempre dice, tengo que resolver esto, no me puedo ir nomás así. Por más que quiera uno irse a veces de la casa, terminan regresando. Amén. Lo tienen que resolver. Así que yo le digo, mi hijita, si tú quieres realmente ser feliz, cásate. Y si él no se quiere casar contigo, no compres esa casa. Porque el que se casa tiene que solucionar los conflictos. Y nosotros que estamos casados, yo ya voy para 25 años, he tenido que resolver en varias ocasiones las diferencias que hay en mi hogar. ¿Saben? Todos nosotros estamos obligados también, por lo que nos dice la palabra de Dios, de reconciliarnos con todos. Nadie se escapa de esta. Nadie. Es tan, mis hermanos, esto es como un mandamiento para nosotros, que nos reconciliemos. Pero quien no quiere reconciliarse, y esta mañana lo vamos a ver, necesitamos profundizar de dónde viene todo esto. ¿Saben? Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen todas estas guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen todas estas cosas por las cuales hay división entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No vienen de adentro de ustedes, las cuales combaten, codician y no tienen, matan y arden en envidia y no alcanzan, combaten y luchan? Mis queridos hermanos, internamente el pecado nos dañó, nos destruyó. Y es allí de donde vienen los pleitos y las guerras entre nosotros. Porque hay división en mi corazón, porque hay división en nuestro corazón, hay caos. Por eso, mis hermanos, nosotros estamos en conflicto con los demás.
Dios desea trabajar con nosotros desde adentro para nosotros tener paz externa con los demás. Dios quiere hacer un trabajo externo, quiere hacer un trabajo interno. Y quiero que graben esto, por favor. Quiero que lo graben. Es más satisfactorio, escuchen bien, es más satisfactorio restaurar una relación que resentirla por el resto de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a decir otra vez. Ante Dios, mis hermanos, tenemos nosotros la obligación de restaurar una relación que resentirla por el resto de nuestra vida. ¿Cómo pues entonces nos podemos reconciliar el uno con el otro en nuestras relaciones como padres, como esposos, como hijos? Voy a compartir con ustedes algunas cosas que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. Número 1, haz tu paz primero. ¿Con quién? Con Dios. Ahora, en este momento muchos van a decir: yo ya hice mi paz con Dios. Amén. Pero déjenme decirles, hay más profundidad todavía en relación a esto. Estás en guerra con Dios, aún después de que te bautizaste y aún después de que vienes a la iglesia y eres líder, mucha experiencia. Aún estás en guerra con Dios cuando el enojo te gobierna y no lo puedes tú soltar. En ese momento, ¿sabes? Ya no está controlando Dios, sino ahora te haces tú tu propio Dios. En ese momento, mis hermanos, cuando el enojo gobierna, cuando la carne gobierna, no cuando gobierna el espíritu, ni la paz, ni el amor, sino cuando gobierna el enojo, nos convertimos en nuestro propio Dios. ¿Por qué? Porque lo queremos retener. Nuestro enojo lo retenemos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados, sí o no es cierto que decimos: yo tengo la razón, I'm right. Tú me hiciste esto, tú hiciste esto, yo tengo razón por estar enojado. ¿Y saben? Dios, mis hermanos, quiere que operemos todo lo contrario. Tenemos que rendir ese enojo a Dios, dejando a un lado ese sentimiento. ¿Por qué? Porque, ¿saben? En este mundo se habla mucho de los derechos. Derechos humanos, derechos por ser hispano, derecho de ser ¿verdad? Incapacitado, derecho de estudio, derecho de votar, derecho. Rights. Pero ¿saben? Eso ante Dios no cuenta. Tú tienes que rendir tu corazón en ese momento, no a tu enojo, sino rendir ese sentimiento, mis hermanos, de enojo a Dios. ¿Y sabes por qué es difícil? Porque perdemos el control allí. Yo tengo la razón. ¿Saben lo que dice Colosenses 1:22? Dice, Él, hablando de Dios, los reconcilió. Miren la palabra que Él utiliza. Él los reconcilió por medio de la muerte de Cristo Jesús en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Y mire el otro texto que dice: esto los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y sus acciones, pero Él nos reconcilió a sí mismo. Hermanos, Dios nos dio ejemplo. Él no retuvo su enojo.
Él no lo retuvo. Él no retuvo el enojo de que nosotros, nuestros pecados, mataron a su hijo. No lo retuvo. Él no retuvo el enojo, mis hermanos, ni resentimiento. Es más, Él dice que nuestros pecados los echa al fondo del ¿qué? Y nunca más se acuerda de ellos. Escúcheme bien. Hermanos, yo les pregunto a ustedes algo. ¿Alguna vez los han ofendido tanto así como nosotros hemos ofendido a Dios? ¿Alguna vez te han ofendido de tal manera que han matado a tu hijo? ¿Has experimentado tú una ofensa más grande, un insulto más grande que el que nosotros le causamos a Dios? Levanta la mano si lo has hecho. Nadie. Y sabes, todavía retenemos el enojo. Y todavía puedes decir, no, yo no retengo ningún enojo, pero sabes que retienes el recuerdo. Y es más, cuando ves a esa persona y dices, uy, me cae mal, ya no le hablo. Dios, mis hermanos, no guardó el derecho que Él tenía, el enojo. Es más, si Él hubiera querido destruir esta tierra, lo hubiera hecho y no hubiera ningún problema. Pero Él decidió reconciliarnos con Él. La muerte que le causamos a Jesús, ese derecho que Él tenía de enojarse, lo hizo a un lado, dándonos a nosotros ejemplo. Como dice su santa palabra, mis hermanos, en Romanos 5:1, por lo tanto ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, y tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Decimos amén? No hay Dios, si hay alguien que debe de guardar rencor, recordar lo feo que hemos sido con Él, es Dios. Pero lo hace. Tú cuando vienes ante Dios, vienes con miedo y dices, ay, se va a acordar de todo lo que le hice. De ninguna manera. ¿Sabes? Fuimos declarados justos delante de Él. Así que lo primero es, haz tu paz con Dios. Si te gobierna el enojo, te gobierna un pensamiento hacia una persona, todavía no has hecho tu paz con Dios, todavía no te has reconciliado. Y Dios quiere ayudarte en eso. Otro consejo que la palabra de Dios nos da es que para poder reconciliarnos y cuando tengamos conflicto, necesitamos pedir ayuda a Dios en ese mismo momento, en ese instante, en esos momentos después, unas cuantas horas. Pero dice la palabra de Dios, no permitas que el sol se ponga ¿sobre qué? Sobre vuestro enojo. Así que tienes unas horas para poder reflexionar y pensar y pedirle ayuda a Dios en ese momento. ¿Sabes? Habla con Dios primero, antes de que lo hagas con otras personas. ¿Sabes? Nosotros usualmente hacemos esto al revés. Hablamos con otras personas de lo malo que hizo el pastor. Viera qué malo ese pastor. Viera lo que me hizo, viera lo que me dijo. Y saben, pueden pasar años y hablamos con otras personas de lo malo o la ofensa que alguien causó. Y hablar con de otra persona sin la presencia de ellos, eso se llama ¿qué? Chisme. ¿Cómo se llama? Chisme. Eso es chisme. Aún si tú hablas de tu esposo con tu suegra, amén, no tienes ese derecho. Bien mamá, loco, bien duro, bien malo, no me da para el mandado. Me envía a mí por las tortillas. ¿Saben? Hay que hablar con Dios primero. Cuando eso sucede, cuando estamos enojados o en el conflicto, hay dos reacciones que usualmente suceden, que no son nada cristianas, hermanos, ¿ok? Y Dios le interesa, mis hermanos, todo conflicto, Él quiere que haya
reconciliación. ¿Saben? Las dos reacciones que usualmente tenemos cuando tenemos conflictos es la reacción zorrillo. ¿Saben cuál es la reacción zorrillo? Orina el lugar y todo se apesta. Uy. Y cuando esa persona se enoja, hasta los ratones de la casa se echan a oír. Los hijos, ay, ya mamá se enojó. ¡Oh, santo! Esa es la reacción zorrillo. Cuando todo el mundo, tu casa, el ambiente cambió por tu enojo. Ya llegó mi papá. Se va a enojar, está enojado. Escóndanse. ¿Y saben cuál es la otra reacción? La reacción tortuga, que se esconde en su cascarón y ahí se queda. E ignora, no te habla, se queda callado. La reacción tortuga, como si nada hubiera sucedido. Y ¿saben una cosa? Los zorrillos y las tortugas siempre se casan. ¿Quién es zorrillo y quién es tortuga en tu relación? ¿Saben? Eso sucede. Dice la palabra de Dios que debemos en ese momento nosotros hablar con Él, consultar con Él. Antes de hablar mal de una persona, de lo que te hicieron, no importa quién sea, habla con Dios. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5: si quieres saber lo que Dios quiere que hagas, pregúntale y Él con gusto te lo dirá. Amén. ¿Qué hago, Señor, en este conflicto? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con esto, Señor? Pero me hizo enojar, me humilló. ¿Qué hago, Señor? Pregúntaselo. Y sabes, dos preguntas que debes de hacer, que le debes de hacer también a Dios en ese momento. Ya cuando haya pasado en el incidente unas horas o ese mismo día. Número uno, pregúntate: ¿cuánta culpa tengo yo? Y número dos, ¿qué quiere Dios que yo haga? Pregúntate: ¿cuánta culpa tengo yo en este conflicto que estamos teniendo, mi esposo y yo, mis hijos, mi vecino, el pastor, los líderes? Pregunta. Usualmente preguntamos: ¿cuánta culpa tiene él? Él tiene toda la culpa. Y saben, eso no permite que nosotros nos reconciliemos. Otro consejo que la palabra de Dios nos da es que debemos nosotros planear para poder reconciliarnos, tener un encuentro de paz. Tener un encuentro de paz. El conflicto, escuchen bien, el conflicto con otra persona no se resolverá solo. ¿No se resolverá qué? Solo. Ni por accidente. La reconciliación tiene que ser intencional y no por texto ni por email. Muchos dicen: el tiempo lo sana todo. ¿Saben que eso es mentira? El tiempo no sana nada. En relación, mis hermanos, a un conflicto con un esposo, con una esposa, con un hermano, con el pastor, ¿verdad?, con los vecinos, en cuanto más pasa tiempo, usualmente se hace peor. Si así fuese, mis hermanos, por ejemplo, que el tiempo lo cura todo. Si tienes cáncer o diabetes, y dejas pasar mucho tiempo y no lo tratas, ¿qué va a suceder? ¿Se va a poner mejor o se va a poner peor? Se va a poner peor. Si el tiempo sana todo, escuchen bien, entonces podríamos ir a la sala de espera y ser sanados, esperando allí. Y el doctor saldría y diría: ¿ya se sanó del cáncer? No, todavía no, doctor. Que espere 5 horas más. Amén. Hermanos, no. Si quedaste tú con enojo, insatisfecho, si todavía recuerdas el incidente, si ves a esa persona y te dice: uy, no lo soporto, es porque has dejado pasar mucho tiempo, ¿sabes? Y eso hará peor tu vida. Es más, te irás, te tratarás de apartar. La única manera, mis hermanos, de sanar una relación es enfrentando el conflicto.
es enfrentándolo. Y sabe que la mayoría de nosotros tenemos temor de enfrentar, porque decimos: a mí no me gustan los conflictos, no, yo no quiero. Y saben, siempre tratamos de escondernos o de evitarlos. Así lo resuelven muchos, así lo resolvemos muchos. Una vez más voy a lo que hizo Dios con Adán. Hubo un conflicto porque entraron en pecado con Dios, en contra de Dios, y Dios fue a buscarlos, pero ellos salieron huyendo. Y eso hacemos. Muchos se han huido, escondido, y se da uno cuenta de un conflicto por medio de un hermano que dice: mire, el hermano dijo esto de usted, pastor, pero nunca vino a hablar con uno. No se habla, pero ¿por qué no me hablará el hermano? Dice un hermano, y te das cuenta después, meses después, semanas después, que había una diferencia. Tienes que enfrentarlo. No es fácil. No es fácil restaurar una relación, no lo es, pero es lo último, mis hermanos, que necesitamos nosotros hacer. Queremos nosotros, si queremos dejar las cosas así, sin hablar con la persona, y tú te vas, y sabes, la persona a la que tú no le dices cuál es el conflicto que tú tienes con él, ese no es el problema. ¿Sabes quién tiene el problema? Tú, porque te lo recuerdas. Y cuando ves a la persona, uy, me cae mal. Ay, ya no voy a esa iglesia porque ahí está fulano. Mis queridos, no es cristiano. ¿Quién nos puede entonces dar el valor para nosotros reconciliarnos? Ese es Dios, amén. Por eso conocemos a Dios. Dios es la persona que hace una gran diferencia en nuestra vida, amén. Y sabes, antes yo veía a mis enemigos, ustedes saben mi testimonio, y yo pensaba en un arma allá en Los Ángeles. Pero cuando conozco a Cristo, mis hermanos, y ahora hay un amor diferente en mí, y ahora yo digo, veo a mis enemigos, yo no tengo ese deseo de odiarlos, ni de hacerles daño. Y si esos son con mis enemigos, mucho menos con mis hermanos en Cristo. ¿Saben? Dios es la persona que hace la gran diferencia. Dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor para huir de los conflictos y timidez, para ser como una tortuga, ignorar y como hacer que todo está bien. No, sino Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos poder, para que tengamos amor y autodisciplina. Es de maduros, hermanos, buscar la reconciliación, amén. Pero nosotros te vas y el que lleva el veneno eres tú, no yo. La otra persona está tranquila y tú estás allá diciendo: ay. Mis hermanos, tenemos la ayuda del cielo, el Espíritu Santo, para reconciliar, a nuestra disposición, para ayudarnos a buscar la reconciliación, enmendar las diferencias. Y otra herramienta que Dios nos ha dado, y esto les va a explotar la mente a todos ustedes, ¿saben? Es su amor. Tú puedes decir: ok, muy bien, pastor, pero escúchame bien. No es nuestro amor, es un amor que viene externo. Nosotros no lo producimos. El amor de Dios. Escuchen bien esto. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:8. En el amor no hay temor, antes bien el perfecto ¿qué? Amor echa fuera el temor. Pues el temor lleva consigo mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene miedo de reconciliarse, de buscar, de enmendar las diferencias, ¿sabe? Tiene el amor humano, pero todavía no tiene el amor perfecto. ¿Cuál es el amor perfecto? ¿El amor de quién? Y ese Él lo instala en nosotros. Escuchen bien, hermanos. El perfecto amor echará fuera todo temor.
Y si yo tengo el verdadero amor, yo voy a buscar la reconciliación. Yo tengo el amor de Dios. Pero si yo tengo el amor humano y me está gobernando el amor humano, mis hermanos, es ser un cristiano a medias. El cristiano que diga: yo no puedo hablar con él o con ella. El cristiano que diga: yo no, es mejor ignorarlo. Es mejor, mira, mejor me voy y no tengo que lidiar con esa persona. Escúcheme, no tiene el amor de Dios en él o en ella. Si el amor de Dios mora en nosotros, no tendremos problema ni miedo en buscar una reconciliación. No tendremos problema en amar y perdonar. La reconciliación es la gran distinción del cristianismo, hermanos. Amén. Porque Dios estaba reconciliando en Cristo a todo el mundo que lo había ofendido, lo había escupido, le había hecho tremendas ofensas. Mis hermanos, los cristianos verdaderos se distinguirán no en cuánto conocen de Dios, sino en cuántas relaciones se reconcilien con ellas cuando surgen los problemas. El que evita, hermanos, el que no arregla, el que no busca una reconciliación, el que dice: ya lo olvidé, pero sigue cuando ve a esa persona recordando, necesita el verdadero amor de Dios. Necesitas poner a un lado, porque tú estás diciendo: yo tengo razón, yo tuve razón, por eso yo rompí con esa persona, por eso, porque yo tengo razón. Mis hermanos amados, dice: amémonos los unos a los otros, porque el amor procede ¿de quién? ¿De mí? No, el amor procede de Dios. Todo el que ama, el que perdona, el que se reconcilia, el que enfrenta, no el que se va y dice: pues no pasó nada ya. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Escúchame bien, yo me voy a dar cuenta si yo conozco a Dios, si yo me reconcilio con aquellos que me han ofendido, y si soy capaz, mis hermanos, de verlos y decir: estoy en paz, hemos hablado, estamos reconciliados. Dice 1 Juan 4:9: en esto se fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que envió Dios al mundo a su Hijo unigénito, para que todos vivamos por medio de su amor. Y en esto está el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, porque no lo podíamos amar. El ser humano no ama a Dios naturalmente. Él evita, tiene conflicto, se echa a huir, o él huye. Él evita la reconciliación. Dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo por nuestros pecados. Amados, así nos amó Dios. También nosotros debemos amarnos unos a otros. Amén. Y el amor, lo primero que hace es reconcilia. La reconciliación. Mis hermanos, otra actitud equivocada para ir terminando. ¿Saben cuál es? En esto de la reconciliación, las diferencias el uno con el otro. Hay una actitud que gobierna muchas veces nuestras vidas, y es esto: pues a mí me ofendió, pues ahora tiene que venir a mí a pedirme perdón. Y aquí lo espero. Escuchen bien. Ese pensamiento no es de Dios. Si fuiste víctima, si te ofendieron, o tú causaste un dolor a alguien, si eres el ofendido, el ofensor, no importa. Siempre tienes tú que tomar el primer paso.
Siempre. No importa si te ofendieron o tú ofendiste. Y si eres cristiano y dices ser cristiano y te ofendieron, tú tienes que tomar ese paso. No tienes que esperar a que te vengan a pedir perdón. Si tú ofendiste, tienes que también tomar ese primer paso. Pero esto no se trata de a ver quién escupe primero, ¿verdad? A ver, ¿quién tira el primer golpe? No. No. Se trata de que tienes que tomar el primer paso. Uy, esto les va todavía a volar más la mente. Escuchen bien. Miren lo que dice Jesús sobre esa actitud. A mí me ofendieron, a mí me tienen que venir a pedir perdón. ¿Ok? Cuando vienes a la iglesia a adorarlo, como hoy sábado, ¿ok? Y estás en conflicto con otra persona, ya sea que te ofendieron o tú ofendiste, escucha bien lo que dijo Jesús en relación a eso, en Mateo 5:23. Por tanto, si al tiempo de presentar tu ofrenda en el altar, que venimos, ¿verdad? Presentas tu ofrenda, tu corazón, vienes a adorar a Dios, oras, y allí te recuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, ya sea que tú lo ofendiste, ¿ok? O él te ofendió. Mira lo que dice Jesús. Deja allí mismo tu ofrenda delante del altar, no la presentes todavía, y ve a reconciliarte primero con tu hermano y después vuelves a presentar tu ofrenda, tu adoración a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu adoración es inútil si tus relaciones están dañadas. Jesús dice: ve y arregla la relación y luego regresa a la iglesia para adorar. La reconciliación, hermanos, ya sea que te ofendieron o tú ofendiste, es prioridad sobre la adoración. ¿Escucharon bien eso? Toma prioridad la reconciliación que la adoración. Resolver el conflicto es primero, antes de la adoración. Palabra dura, ¿verdad que sí? Pero si Jesús lo dijo, yo lo creo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué vamos a hacer pues para buscar la reconciliación? Número 1, escoge el tiempo correcto. Amén. No lo hagas antes de dormir. ¿Saben cuáles son las palabras que todo esposo tiene miedo de escuchar de eso? Y lo hace temblar, ¿eh? Es cuando ya el esposo está, se acuesta y escucha que la mujer dice, la esposa: tenemos que hablar. Eso le quita el sueño al hombre. ¿Quieren quitarle el sueño al hombre? Cuando usted mire allí y comience con el primer ronquido, le dice: tenemos que hablar. Ay, ¿de qué? Eso hace temblar a todo hombre. Escoge el tiempo correcto. Ese no es el tiempo correcto. No en la comida, no en una reunión familiar. Busca el lugar correcto también. No en el público o no enfrente de los hijos. ¿Ok? Y hazlo a solas. Y ve con una actitud positiva. En la reconciliación, busca salvar la relación y no busques tener la razón. ¿Saben la diferencia? Si yo me voy a reconciliar es porque me importa esta persona, ¿sí? Y en Cristo yo la amo y debo de estar bien con todos. Salvar la relación. Pero muchos vamos con: yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y gastamos mucho tiempo en quién tiene la razón en vez de buscar salvar la relación. Gasta tu tiempo y energía en arreglar el problema y no tu honor y no tu derecho. Vamos a reconciliarnos porque debemos de hacerlo en Cristo y tienes que tomar la iniciativa y hacerlo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo dijo. Porque Jesús lo dijo. Y si Él lo dijo, lo debemos de obedecer. Y ¿saben una cosa? Cuando nosotros no estamos reconciliados, ¿saben lo que sucede? Miren lo que dice 1 Pedro 3:7.
De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Cuando no estamos reconciliados, Dios, esas oraciones no tienen poder. Y eso no solamente se aplica entre los esposos, eso se aplica con todas las relaciones. ¿Saben? A nosotros buscar esa reconciliación, nosotros, mis hermanos, tenemos que tomar en cuenta pues de que tenemos que confesar nuestra parte en el conflicto. ¿Ok? Mira, si tú te vas a dar un encuentro con tu esposo, con un hermano, o lo que sea, o con el pastor, hay que confesar cuál es mi parte en el conflicto. Sí, ¿sabe qué? Yo hice esto, tomé una actitud equivocada. Mira que cuando comienzan así, las cosas luego siente la tensión que baja. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7:3. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Primero trata con lo que está mal en tu vida. Y en un conflicto todos tenemos algo que hemos contribuido. ¿Saben cuál es la primera causa hoy en día en los actas de matrimonios que salen, en las actas de divorcios? En la mayoría de ellas, ¿saben cuál es la razón principal del divorcio? La incompatibilidad. Así dice. ¿Por qué se divorciaron? Y el juez, ¡pum!, dictamina incompatibilidad. Pues claro que somos incompatibles. Eso lo sabíamos desde que éramos novios. Esas diferencias nos enamoraron del uno al otro. Y cuando yo vi las diferencias de mi esposa, ella vio las diferencias de las mías, mis fortalezas y mis debilidades, yo dije, yo le voy a ayudar en eso. Y ella dijo, uy, yo también le voy a ayudar en eso. Dos personas incompatibles se casaron desde el principio. Pero ¿saben? La verdadera razón no es la incompatibilidad, mis hermanos, por causa del divorcio. La causa del divorcio, mis hermanos, es la terquedad y la necedad de no confesar cuál es mi parte en el conflicto. ¿Cuántos matrimonios se pudieran haber salvado, hermanos, si tan solo nosotros como esposos diríamos, yo hice esto, fue tonta de mi parte actuar así? Número 2, practica pasar por alto muchas de las faltas. No hagas de todo un problema. No todo es un conflicto. No lo hagas más grande, déjalo pasar. Déjalo pasar. Lo hacemos muchas veces con nuestros hijos. Y yo puedo decidir con ellos, esto lo puede hacer un conflicto o esto decido mejor no. Y no todo es un conflicto. Hay gente que nomás vive para señalar lo que está mal y esto, y no lo hace, y usted no hace esto, pastor, y usted, y tu esposa, y esto, y todo lo hacemos un conflicto. No es. Hay que practicar pasar por alto muchas de las faltas. ¿Sabes? Lo que tú quieres de Dios para tu vida, y muchas veces oramos y le decimos, Señor, perdona la falta, la misma que estoy cometiendo vez tras vez contigo, perdónala, Señor. Gracias, Padre, porque ese pecado que cometí pudo haber sido peor, pero mira, gracias, Señor, porque me salvaste de las consecuencias. ¿Sabes? Hazlo con los demás. Mis hermanos, como dice 2 Corintios 5:19, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. ¿Tuvo que dejar pasar Dios algunas cosas, sí o no? Las tuvo que, dijo, las voy a dejar pasar. 1 Corintios 13:15 dice, no se porta indecorosamente el amor, no busca lo suyo, no se irrita y no toma en cuenta el mal recibido. La meta de Dios, hermanos, ¿cuál es? La meta de Dios
es que nosotros seamos modelos y embajadores de reconciliación. Amén. Que nosotros seamos los modelos en este mundo de lo que es reconciliarse con los demás. ¿Saben por qué? Porque como lo dice, esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiero que nos pongamos de pie, mis hermanos, en este momento. Los quiero invitar para ponerse de pie. Pónganse de pie todos, por favor. Quiero que leamos esto. Dice, no van a leer este, van a leer el siguiente. Dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Saben qué es ese ministerio? Todo ministerio, el ministerio de canto no me lo dio a mí. Yo no sé cantar. El ministerio de predicar no te lo dio a ti. El ministerio de enseñanza se lo dio a alguien más. Pero el ministerio que sí nos dio a todos es el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Y de los dones, Él te va a pedir ese. A ver si lo ejerciste. Y mira lo que dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra en la reconciliación. Segunda de Corintios 5:20, quiero que lo leamos todos, espero que esté lo grande suficiente en la pantalla. Leámoslo todos juntos. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Si nosotros vamos a llamar al mundo para que se reconcilie con Dios, mis hermanos, asegúrate de que tus relaciones todas estén reconciliadas. Amén. Que no hayas huido de ninguna de ellas, que no hayas evitado arreglar, que no hayas evitado un conflicto, que no haya en tu mente alguien que te recuerde, ay, cómo me cae mal, todavía no está reconciliado. Tus oraciones tienen estorbo. ¿Sabes? Solo y tan solo por medio del amor de Dios, no por medio del amor humano, y el amor de Dios lo necesitamos pedir, es que nosotros podemos ser embajadores de paz. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quiero que pongamos el último himno ahí en la pantalla, por favor. El himno 550, y vamos a seguir transmitiendo, Junior, el que está en la pantalla, el himno que se les dio: embajador soy de mi rey. Lo vamos a cantar, mis hermanos, con gozo y alegría y determinados esta mañana. ¿Cuántos queremos ser verdaderos embajadores, mis hermanos, de reconciliación? Amén. Reconciliémonos los unos con los otros y con los demás para ser verdaderos embajadores de reconciliación. Vamos a entonar este canto, por favor. Ese que pusieron en la pantalla, por favor, muchachos. Ese mismo. ¿Listos? Cantemos. Soy peregrino aquí, no hallo morar, en la playa está mi muy lejano hogar. Yo soy embajador del rey más grande del mar, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que a un ángel les quisiera hablar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados
Ayúdanos, Señor, pues nos has dado el ministerio de la reconciliación. Pero cuántas veces hemos quedado cortos, Señor, de ser embajadores como tú nos has llamado, de reconciliación. Ayúdanos, eterno Dios, a buscar la reconciliación en todas nuestras relaciones, porque como tu palabra dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de ti, Señor. Porque todo el que ama y se reconcilia es porque ha nacido de Dios y conoce a Dios. Señor, te ruego por la iglesia Emanuel de que por favor nos hagas a todos embajadores de reconciliación en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad y en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, hermanos, hay comida para todos. Y nomás quiero dar el último anuncio, para el otro